La estrechez de algunas calles y sus grandes desniveles han contribuido a que el uso de las caballerías y especialmente de los burros no llegara a desaparecer en este pueblo. Los ha habido toda la vida, y caballería mayor, porque en casa mis padres y entonces labraban con caballerías. Ahora eso ha desaparecido porque la gente joven pues trabaja con maquinaria. Y los burros que quedan, porque hay 4 viejos por ahí. El día que desaparezcan los burros, los viejos, los burros también. Eso es normal. La situación de los huertos en la zona de ribera, en una cota bastante más baja que la de las casas, convierte al burro en el animal que mejor servicio puede cumplir para las tareas hortícolas de los vecinos. Pues el burro le empeo para ir al hortal, que ahora no hago otra cosa porque soy viejo, para traer las cosas, para traer pimiento, para traer cebolla, patatas. Sí, pues lo que criamos los viejos en el hortal, que ahora no hacemos otra cosa. Estos animales, para la gente mayor, es lo ideal, porque no se menean animalicos, son muy obedientes. Pues yo hace que lo tengo 8 o 10 años. Ahora un burro joven, pues 100.000 pesetas de las antiguas, o 110, o 120 según. Yo para labrar, para sembrar patatas y para traerlo de la huerta, las patatas, los tomates. Para ir a caballo y... Unas calabazas de 100 y pico kilos que tengo. Y traer cosas con él. Todo esto ninguno, la mayoría no sabe conducir, ninguno como yo. Sí, al no saber conducir hay que tener un animal, porque este pueblo es un bolo. Pues porque no hemos tenido gracia de sacarnos el carne y como no hay carne, pues no puede haber coche. José Manuel Casado, ganadero y pastor, es el vecino de Moros más joven que ha encontrado en los burros el apoyo ideal para su trabajo. Llevo de pastor 16 años, desde el año 94, y al principio pues no tenía burro ni ganas de tenerlo, y al morir mi suegro pues tuve que hacerme cargo del que tenía él, y claro, pues entonces te das cuenta de lo útil con las ovejas, el apoyo logístico, vamos, que da a los bichos. Te ayuda a llevar cargas, a transportar corderos cuando nacen, y vamos, no viene mal. Es más, que se murió esa burra y con presta. Tú no puedes ir por el monte con un todoterreno por donde van las ovejas, un burro sí que va. Te ayuda a transportar lo que tengas que transportar. Pues hay que equiparlo bien, jolín, mira cómo está el mío, ¿ves? Hay que echarle cebada, hay que echarle todo. Claro, ¿lo ves? Está bien vistoso, ¿no? Esto es un peine para peinar las caballerías. Se peina de diario para la acción del pelo. Así, todos los días. Y cuando el perecha lo ve, como espera que se cae el pelo, cuando sale de la cuadra todas las mañanas hay que cepillarlas. Es un aseo como para las personas. Sudan y la sudor se apega, hay que limpiar el pelo de la cuadra al tiempo. En España están más tranquilas. Esto es la manta. Para que si suda que no llegue a la jalma. Ahora le echamos la jalma. Ay, bachato, ay, quieto ahí. Joder. Esto es el tarre. Las silletas se atan aquí, para las cuestas abajo, para que no se vayan adelante. Y este es el clavo para atarlo cuando estoy retirado de él, con esta cuerda. Y ahora se pone esto así y se aprieta con la apretadera, que la apretadera es esta, y se aprieta así, y después se hace esto así, así. Las pedreras, para cargarle los sacos, los cajones, los pozales de tomate, cebollas, patatas. Hombre, el burro necesita muy pocos cuidados y si es medianamente, claro, es un enredo, es un animal que come todos los días
y todos los días tienes que estar pendiente de él, pero vamos, no es como un caballo, ni mucho menos. Es mucho más llevadero. La burra se llama esta pardilla. Panizo, esto es panizo. Maíz. Esto es maíz, la rama. Panizo tiene alimento para los animales. Ahora que es mejor el grano que la mata. Paja, alfalfa, cebada y todo que le echas se comen, todo que le echas. Aquí ahora le echo mucha calabaza de estos calabacines y se han hecho así. Le echas 2 calabazas a la pesebre y se come todo. Pepinos, tomate, de todo comen. Pues come paja, cebada, panizo, alfalfa, que le llamamos, y todos los desperdicios, las peladuras de las patatas y esas cosas, todo se come. El nombre de la burra es Catalina. Y se llama Marisol. La llamo Marisol porque se lo puso a la nieta. Porque cuando la compré cantaba y era pequeñita la nieta. Y le dice a mi madre, dice, mira mamá, ya le ponemos a la burra Marisol. Y con Marisol se ha quedado. Hola, Pascualina. Se llama Pascualina porque la compramos el 17 de mayo. Y también porque Pascual, así se llama su amo. Mi burrica es muy golosa. Los caramelos le encantan. Y también los papelitos de las magdalenas de casa. ¿Ves? Ajá. Y come de todo, de calabazas, ¿cómo se llama? Todos los desperdicios que hay en casa, pues son para la Pascualina. Todos los desperdicios son para la Pascualina. También cebada. Espera otro y vale, ¿eh? Que si no te van a salir lombrices. También cebada y hace mucha compañía al marido. El burro hace que lo tengo 5 o 6 años y yo subo y bajo con él aquí al huerto. Este animal es que tuve una suerte loca con el burrillo este, para subir lo que sacas en el huerto, porque no puedes subirlo al hombro. Entonces el burrico es el mejor amigo que tengo, porque el burro es el que me salva a mí de todo. El trato también es muy principal de tratarlo, ¿sabes? Si se tratan bien o mal, pues las caballerías es mejor tratarlos bien y hacer lo que quieres de ellos. Y es mucho más, mío. Y se une contigo, igual que un perro, es esto. Pues viene a buscarme y todo, cuando lo suelto por el campo y viene a buscarme. Ah, que te van a pegar un abrazo ahora. A ver, un abrazo, venga. Dale, así, venga, sácalos así. Mira, mira, si se quiere. Ahora, venga. No. Ahora hay que entrar, pájaro. Arre. Estos animales, según es el trato, les das, ahí son, ¿eh? Porque hay quien ha tenido siempre burros mucho malos y mulas malas, y sin embargo los ha cogido otro y ya han sido malvas. Y hace mucha compañía al marido. En cuanto se va muy lejos y no lo ve, ya está llamándolo. Y lo ve y se queda tan pancha. Todos valen, pero mejor los mulos que los burros. Los burros más sufridos los burros, pero son más lentos y mucho más lentos. Y si pueden, y ahora no, porque ahora ya no hay burros de estos enteros que decíamos antes, ahora están todos ya castrados, pero antes no te podías fiar, que te mordían a ti los burros que te tiraban. Antes había aquí muchos burros había antes, muchos, pero ahora me pide que hay, no sé si son 16 o 17. Son muy tercos los burros, son muy tercos. Al mismo tiempo que son dóciles, ya lo estáis viendo, al mismo tiempo que son dóciles son tercos. O sea, es todo a la vez. Si a un burro no quiere saltar un brazal de riego o no quiere hacer una cosa, es muy difícil convencerlo. Se tiene que convencer él mismo de que tienen que pasar. El otro te cociaba, y esto no, ve. El otro te cociaba, era un burro grande y se murió. La burra se llama Ramona, ¿eh? Pero como te digo, esta burra me la regalaron esa gente que la quería unir de Pollina. Y hace 3 años a mí me ha gustado mucho cazar. Y un jueves cogí los 2 perros que tenía y me fui a cazar. Me a caballo en la burra, fui con los perros a aullar y ya están con algún corzo. Se anda bañando.
Resulta que era un jabalí. Yo me pongo acá de la burra, subo corriendo donde estaban los perros. Era un jabalí de 50 kilos, somos así. Me desapeo. Le tiro un tiro y no lo doy. Ellos los perros se enganchan con él y yo detrás de ellos. Dejo la burra allí suelta, baja la burra, corriendo detrás de mí, lo emprende a bocados al jabalí. Y a coces, no te puedes imaginar. Le pegué dos tiros y lo tiré al suelo. Pero la burra tuve que atarla en un almendro que si no, digo, esta me pega a mí alguna cosa que me deja maldado. Y ustedes cómo le mordía al jabalí y cómo la manoteaba en el suelo. No se porta muy bien, no. Es muy fuerte y ya que como yo soy viejo ya no se porta bien. Si trabajaran mucho, sí, pero como no trabajan, no hacen más que picardías. Pero para que trabajan ellos, tenemos que trabajar nosotros también. Y no tenemos muchas ganas de trabajar ya. Tuve unos 20 años, antes que estaba. Aquella era muy grande y yo como era mayor, pues ahora me la compro más pequeña. Esta hace que la tengo unos 12 o 14 años. Que yo la compré ya con 7 u 8 años. El burro tiene ahora 6 años. Se llama Cardeno. Y es el burro mío y lo necesito para traer todo el huerto. Tomate, patata, judías, de todo. Un animal, cuando ha hecho la muda ya, como los chicos, cuando tiran los dientes, ya no sabe uno el tiempo que tiene. Mientras tira los dientes, pues sabe si tiene 1 año, 2, 3, 4, hasta los 4 años, a los 4 años empiezan que tiran ya los dientes ya. Ya no tiran más ya. No, en cuanto a cierrar no. Ni yo ni nadie. Los gitanos que dicen que saben mucho, porque en cuanto cierran, ya no. Cierran, igual ya no saben los años que tienen. Porque cuando antes de cerrar sí, echan uno, después echan dos, otro. Los machos llevan los colmillos, las hembras no. Ni las yeguas, ni las caballerías de mayor, ni los burros no llevan colmillos las hembras. No, enfermedades tienen muy pocas. Esta ha tenido este verano una inflamación de un tendón, fijaros cómo reacciona, o sea, levanta y todavía le hace daño, va a morderte porque le duele, pero no suelen tener muchos problemas. El año pasado estuvo cojo de una aguadura, se les pone pus en el casco y hasta que se les revienta cojean mucho. Tenemos que ponerles cataplasmas que llamamos aquí de salvado, así con un saco preto, calentico, para que eso se les reviente y se les va eso la cojera. La mecanización del campo y la incorporación de los tractores para las tareas agrícolas acabaron en pocos años con la tracción animal, por su escasa rentabilidad. Rentable para ir a caballo, otra cosa nada. Rentable en la mula cuando trabajan, pero esto para ir a caballo. El burro, ese animal noble, fiel, inteligente y poco valorado, ha sido acogido por los vecinos de más edad de moros para trasladarse hasta sus huertas en la vega del río Manubles y transportar los frutos allí obtenidos. Y los que vivimos por aquí, si traímos hortalizas y no la trajéramos en el burro, tenías que traerla al hombro. Así que desaparecerá todo, el amo y el burro. Y si no desaparece, pues guarda la fiesta. ¿Tú te crees que se puede subir de ahí abajo con un cesto de tomates aquí arriba? Yo no subo ya. Y la gente joven menos. Porque hay pueblos que son llanos y tienen el tractor y van con el tractor por la calle o coche. Pero anda, subir para aquí con tractor. Aquí para eso lo tenemos aquí. Y como está la vega baja, pues por eso hay tantos burros. O gente a caballo y como son animales tan quietos, pues a caballo latas ahí a comer. Moros es un pueblo muy complicado, tanto la orografía como el casco urbano. Y la gente mayor yo pienso que lo que quiere es independencia. Es independencia y no depender de nadie para irse al huerto y traer sus tomates, sus hortalizas, y el burro es lo que le da independencia. O sea, todos los burros que hay en Moros tienen utilidad.
Señor, yo voy a seguir tuviendo burro mientras pueda, porque llevo ya 24 años jubilado y no he tenido otra cosa que esto y me gusta mucho el campo. Las gracias deseo dar a los de Plaza Mayor. Las gracias deseo dar porque han venido hasta Moros y a los burricos grabar y a los burricos grabar a los de Plaza Mayor. ¡Viva Moros! ¡Viva! Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.